Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues fíjate que como toda reforma constitucional que viene a traer o a imponer algún reto pues para la institución llamada impartición de justicia, que es el Poder Judicial, bueno, pues precisamente este nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, como le llamamos, derivó de una reforma en el mes de junio de 2008 en donde vino a cambiar el paradigma de cómo se tenía conceptuada la justicia en materia penal, es decir, de un sistema tradicional que la conocíamos nosotros como la puesta a disposición o en ese entonces la consignación a un juzgado de un detenido o una carpeta sin detenido, y se iniciaba un procedimiento penal que traía como consecuencia girar la orden de aprehensión y en caso de detenido, bueno, pues iniciar con su declaración preparatoria que conocíamos, lo que conocíamos antes como auto formal de formal prisión o auto de sujeción a proceso, el procedimiento y una sentencia que venía a determinar si consideraba el delito penal como tal y a imponer una sentencia, es decir, una sanción punitiva, ¿verdad? En este caso, este sistema que se conocía durante muchos años, creo que todos nacimos con este sistema y todos lo conocimos, a partir de 2008 este paradigma cambió. ¿Por qué? Porque precisamente todas estas reformas vienen a agilizar los procedimientos. Eso es lo que buscan. Buscan mayor transparencia, buscan agilizar el proceso, buscan que el juez precisamente sea quien lleve directamente el conocimiento de la causa desde el inicio. Y es así como nace este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en donde para Nayarit implicó desde luego un reto, como todos los retos que implican echar a andar una reforma constitucional de esta naturaleza. Y bueno, pues así se inició en 2008. En 2008 se establece una vacatio para que cada estado, en medida de su presupuesto, de sus atribuciones y de cómo se fueran capacitando, porque bueno, para iniciar un sistema de esa naturaleza requiere de la selección de personal, de un sistema de capacitación muy intenso y muy importante, y de saber cómo iban a empezar. Cuando se inicia un nuevo sistema, realmente las directrices vienen pues desde la Constitución y a la par el Código Nacional de Procedimientos Penales que es la ley reglamentaria de esta reforma. Bueno, pues ahí justamente se vienen los procesos, pero pues no se saben. Hay que capacitarse a los jueces, a los secretarios, a los que encargados de sala, qué hace un notificador, cuál es el tipo de notificaciones que se realizan, etcétera, etcétera. El auxiliar de sala, cuál es su función. Entonces se fueron formulando todas estas situaciones. El reto más importante es decir, de cuántos jueces vamos a contar por sala, cómo vamos a hacer las salas, qué requerimientos necesita cada una. Y bueno, pues aquí el tema es precisamente que las salas de oralidad fueron construidas primeramente en un tema natural, en un tema de transparencia, donde el juez está frente a las partes en un sistema de publicidad, de concentración, de inmediatez, que es precisamente la presencia del juez y en el conocimiento de la causa ante las partes, que son en este caso, bueno, pues el imputado, el defensor o en su caso la fiscalía a través de los ministerios públicos. Y bueno, de esta manera este nuevo proceso penal inicia a partir de ahí con este gran reto. Conocemos nosotros las causas penales a través de los centros regionales de oralidad, que es donde precisamente fungen los jueces encargados de las salas que se encargan de el conocimiento y bueno, la consecución, y en su caso pues se convierte después en un tribunal de enjuiciamiento. ¿Y cómo inicia esto? Bueno, pues suponiendo que se judicialice, porque ahora le llamamos judicialización a las carpetas de investigación, a las causas que realizan en la Fiscalía, los ministerios públicos. Una vez que judicializan la carpeta de hechos ante un juez de control, bueno, califica en su momento, bueno, si viene con detenido, pues una audiencia de control de detención, o sin detenido, bueno, pues una audiencia de formulación de imputación. A partir de ahí, el juez tiene que resolver, desde luego, las medidas cautelares, es decir, si el delito es de naturaleza grave, que tenga que ameritar alguna prisión preventiva justificada o oficiosa, perdón, o bien si no es un delito de esa naturaleza, se valoran otras circunstancias, como por ejemplo el arraigo de la persona
que se va a someter a un proceso penal, pues para poder dictar algunas otras medidas, ya sea alguna garantía económica, o bien que no salga del estado o del país, etcétera, según proceda, o bien la prisión preventiva que nosotros le llamamos justificada. ¿Justificada por qué? Porque es precisamente ante el juez de control, en esa audiencia inicial, en donde tanto la Fiscalía a través del Ministerio Público como el defensor y los defensores de la persona imputada, bueno, pues en este sentido mencionan las razones, se hace una digamos, intervención, y es el juez el que al final decide sobre estas medidas. Ahí mismo en ocasiones se resuelve, se señala fecha también para otra audiencia posterior, que es donde se decreta o no el auto de vinculación a proceso según proceda. Una vez decretado bueno, pues ya inicia un procedimiento de apertura, pues de lo que llamábamos antes de pruebas, que ahora es la audiencia intermedia, donde se ofrecen pues todos los testimonios, se ofrece todo lo que se requiera para acreditar, y al final se llega a otra etapa, que es la del tribunal de enjuiciamiento, que es cuando ya la etapa intermedia, que es de depuración de pruebas y todo esto, culmina. Entonces sí, ya está el procedimiento listo para iniciar la etapa de juicio, que es donde ya entra un tribunal de enjuiciamiento para conocer precisamente de la sanción o de la individualización de la sanción, que le llamamos prácticamente a ver a cuánto asciende la penalidad que se le va a imponer. Presidenta, ¿a cuántos inmuebles hay actualmente para llevar a cabo estos juicios? Bien, nosotros tenemos centros regionales en Tepic, en Bahía de Banderas, en Santiago Ixcuintla, en Tecuala, en Ixtlán del Río, en San Pedro Lagunillas. Tenemos un centro estatal de niñas, niños y adolescentes, que precisamente es un centro especializado para ver todo lo relativo a la justicia penal, en donde los menores y donde hay menores, niñas, niños, adolescentes, que son bien ofendidos o bien infringen la ley, ¿verdad? Entonces estamos geográficamente pues divididos en todo el estado para tener ese acceso a la justicia en esta materia tan importante que es la materia penal. Preguntarle, Presidenta, ¿ha habido realmente un mejoramiento? Antes de este sistema se hablaba de rezagos, de expedientes, que la justicia no era ni pronta ni expedita. ¿Se ha logrado este cometido durante este proceso? Yo considero que sí. Definitivamente todas estas reformas constitucionales vienen a abatir precisamente esta gran deuda que tenemos en ocasiones por cómo estaban construidos los sistemas antes de la entrada de la oralidad en cualquier materia. Te estoy hablando de oralidad penal, pero luego en 2013 iniciamos la oralidad mercantil, ahora en 2019 la oralidad laboral, y bueno, en 2017, derivado de una reforma, habremos de iniciar la oralidad civil y la oralidad familiar. Solamente estamos a la espera de que se expida el Código Nacional de Procedimiento Civil y Familiar, que el Congreso de la Unión habrá de expedir para también nosotros poder implementar ya en los estados la justicia oral en estas materias. Desde luego que todo implica un reto, la implementación para poder decir a este estatus que estamos hasta ahora, que ya podemos decir que el sistema de justicia penal se encuentra consolidado. Bueno, pues hubo que pasar ciertos años, estamos hablando del 2008 a la fecha, pues cuántos años han pasado para que esto se fuera consolidando paulatinamente, y es así como se inicia el crecimiento. Principalmente cuando viene una reforma de esta naturaleza, es imposible, dadas las causas penales que ingresan diariamente a los centros regionales, es imposible que puedas iniciar con todo, porque se saturan las salas y entonces no se puede avanzar. Es así como se iniciaron con ciertos delitos, es decir, algunos delitos se fueron incorporando, dependiendo cómo iban las cargas, fueron incorporando más delitos, de modo tal que solamente se tenía 2 centros regionales, se fueron aperturando más centros regionales para ir precisamente llevando este acceso de la justicia a otros municipios, ¿verdad? Por ejemplo, pues ya te comenté dónde están los centros regionales, y estos abarcan pues como una cabecera municipal a todo lo que corresponde a la jurisdicción cercana, para que no tengan que acudir todos a los centros regionales de Tepic, y bueno, pues les genere costo, les genere
pues una inversión diferente pues a quien viene a enfrentar una causa penal, porque tiene que traer a sus abogados defensores y tiene que movilizarse en todo su entorno, ¿verdad? Entonces es la manera como nosotros hemos regionalizado la justicia penal, precisamente para acercarla a todos los que de alguna manera intervienen en un procedimiento, en un proceso de esta naturaleza. Nos hablaba sobre nuevas materias como la civil. ¿Se va a necesitar más presupuesto, obviamente, para construir otros inmuebles? Todas las reformas requieren definitivamente presupuesto, sin el cual yo creo que ningún ¿Hay una poder estimación? judicial del Estado pudiera echar a andar o implementar las reformas. Afortunadamente, por ejemplo, en la reforma laboral hubo un presupuesto asignado también por la Federación para el inicio de esta reforma. A cada estado le asignaron el presupuesto, desde luego de acuerdo a su extensión geográfica y todo los requerimientos que iba a tener. Y bueno, pues también en el presupuesto, preocupado también cuando realizan las cuestiones presupuestales, decirles que nosotros como institución tenemos la obligación de decirles cuál va a ser nuestro crecimiento cada año, cómo estamos en estas materias, pues precisamente para que el Congreso del Estado nos asigne el presupuesto que nosotros estamos requiriendo para el funcionamiento, que prácticamente en el funcionamiento de la institución el presupuesto asignado se lleva siempre la mayor parte en el capítulo correspondiente al recurso humano, ¿verdad? Al capítulo 1000. Pero en materia civil, desde luego que si se implementa este nuevo sistema de justicia oral en la materia civil y familiar, desde luego que vamos a necesitar de un presupuesto, porque también se prevé, de acuerdo a un proyecto que por ahí estará próximo a aprobarse en el Congreso de la Unión, se prevé que sea paulatina la entrada de esta nueva justicia oral en la materia civil y familiar, es decir, vamos a iniciar con ciertos juicios, nos deja las facultades a los estados para que dentro de un lapso, hasta ahorita como va la reforma son de 8 años, para que en un lapso de 8 años, bueno, pues cada poder judicial vaya previendo cómo va a ser su implementación y que pues que lo determinen de manera como vayan sintiendo. Hay estados como en esta justicia laboral, hay estados que iniciaron por etapas, pero no porque un estado haya ganado más que el otro, sino que en este caso de justicia laboral, como es una justicia federal, es decir, no nos corresponde a nosotros una legislación local de cómo implementarla, ellos nos acomodaron a los estados de la República por bloques, de modo tal que Nayarit entró en el último bloque, ¿verdad? Ujú. Entonces, todo esto deriva de cómo ellos hayan definido dentro de la ley que nos va a regir, cómo hayan definido la implementación, y a esa cada poder judicial nos ajustamos, nos adaptamos y bueno, pues a nuestros tiempos lo vamos implementando. Entonces, dependeremos de un tema de la legislatura federal para poder Así es. aterrizarlo aquí en el estado y hacer el planteamiento al Congreso local. Así Así es, es. sí. Realmente el Congreso de la Unión expide el Código Nacional de Procedimiento Civil y Familiar. Y en los artículos transitorios, una vez que lo expiden, como fue el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos transitorios van definiendo la temporalidad o la forma como gradualmente los estados van a implementar este tipo de justicia, sea penal en su momento y ahora civil y familiar. Pero también hay otra circunstancia. Por ejemplo, si viene un tema de aplicabilidad a determinado tiempo, bueno, pues tú te tienes que ajustar definitivamente al tiempo que el legislador te haya impuesto. Realmente, normalmente no lo hacen dentro del año, casi siempre hacen las reformas legales y constitucionales para el efecto de que tú tengas la oportunidad de, en base a lo que tienes de proyección, de implementación, pues poder plantear tu presupuesto al Congreso del Estado e iniciarlo en el siguiente ejercicio, ¿verdad? Casi no llegan a quemarropa, pues, o sea, de alguna manera sí nos dan ese espacio de podernos acomodar, pues, institucionalmente para la implementación. Y la otra parte es que algunos estados ya tienen implementada la oralidad civil y familiar, de modo tal que para nosotros de implementarlo ya hemos llevado capacitación, estamos por iniciar una maestría en oralidad civil y familiar, precisamente porque nosotros nos hemos adelantado como institución a que el personal ya esté plenamente capacitado, porque este Código Nacional pues tenemos ya tiempo esperándolo, ¿verdad? Entonces ahorita yo creo que si a Nayarit llegara la implementación de la justicia familiar
y civil a través del Código Nacional, nosotros en breve tiempo yo creo que estaríamos dispuestos a implementarla porque al menos en el tema de capacitación ya muchos de los jueces están pues casi listos. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya experiencias. La experiencia en el tema de oralidad mercantil, por ejemplo, es una experiencia que nos ha llevado como institución a saber qué hacer, ¿verdad? Cuando se trata de implementar el tema de oralidad, en la oralidad penal, que también fue una experiencia muy importante que a la par nos llevó a que el nuevo sistema de justicia penal oral laboral también lo pudiéramos llevar a buen puerto. Presidenta, ¿del anterior sistema todavía se llevan asuntos? Sí, del anterior sistema, te digo, antes contábamos con 3 juzgados de justicia penal del sistema tradicional y poco a poco, a raíz de la implementación del sistema oral en materia penal, estos juzgados fueron desapareciendo. Entonces, el Consejo de la Judicatura, una vez que observa pues el tema estadístico, va desapareciendo un juzgado que luego lo vamos convirtiendo en otro, porque realmente pues aquí siempre hay algunas materias que llevan un crecimiento impresionante, como lo hemos mencionado, como la materia familiar, y bueno, en ocasiones cuando se cierra un juzgado, pues ese personal se reubica pues en otra materia o se le da otra asignatura u otra competencia para poder funcionar. Sí. Y ahorita tenemos un juzgado nada más, un juzgado penal tradicional que lleva ya muy pocas causas, pero que tiene que seguir funcionando porque recuerden que del sistema tradicional incluso aún todavía se siguen ejecutando algunas órdenes de aprehensión y otros procedimientos que todavía se encuentran por ahí en este juzgado. Presidenta, dentro de los retos que se encontraron, obviamente, bueno, hubo cierta, pues no quiero llamar, pues oposición de abogados, pero sí hubo algunos litigantes que se negaban a utilizar, obviamente, algunos pasos y la nueva terminología que se debía utilizar en este sistema. ¿Cómo vamos? ¿Se logró ya vencer eso? Es que todo fue un reto. En la medida que inicia un nuevo sistema de justicia en la materia que sea, en el caso de penal, fue un reto porque no solamente tienes que capacitar a los operadores jurídicos, que nosotros le llamamos, y jueces y todo lo que conforma pues una sala hasta el notificador, sino que también se tuvieron que capacitar ministerios públicos, también se tuvo que capacitar pues todo el entorno de fiscalía, porque esta reforma constitucional no solamente se aplica o se aplicó para el tema de la impartición de justicia, sino también para el tema de procuración. Ellos también iniciaron un cambio de paradigma en la formulación de la imputación, en la integración de las carpetas, que también trajo nuevas modalidades, en el sistema de persecución penal, que también por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, de Secretaría de Seguridad Ciudadana, también tuvieron que reformar algunos esquemas de cómo venían trabajando precisamente en atención a esta reforma, ¿verdad? Entonces, para todos, incluso abogados que conocían el sistema escrito, bueno, pues tuvieron que iniciar con algunas capacitación en técnicas de litigación oral, que es lo que más se capacitan, pues, porque, bueno, pues ahí, estando en una audiencia, todo es oral, todo es oral. Hubo juicios que se detuvieron, me comentan en aquel tiempo, de las cosas que anecdóticas, porque los litigantes no estaban manejando Sí, bueno, es que algunos litigantes incluso pues no podían manejar el tema de expresarse, ¿verdad? Porque también tuvieron que tomar este tipo de clases. El momento de un sistema tradicional escrito, pues tú le haces la petición al juez, el juez la ve, la revisa y sentencia por escrito, es decir, no hay una interacción, no hay una cercanía tampoco, no hay una petición de inmediato, no hay una consulta, por ejemplo, de una jurisprudencia que te esté invocando el abogado del momento de una audiencia, o una solicitud de un incidente que se tiene que resolver en el momento. Pues desde luego los jueces cuentan con su apoyo jurisdiccional, jurídico, ¿verdad? Porque el traer aquí pues los artículos, jurisprudencias, pues sería imposible, algún artículo se nos puede escapar, entonces sí se tienen que apoyar para dar a lo mejor algún fundamento, pero todo lo demás es verbal, todo lo demás es predominantemente oral, por eso le llaman así, predominantemente oral, porque habrá en algunos otros sistemas, no en el penal es totalmente oral, pero en otros sistemas, por ejemplo en la materia mercantil,
en la materia laboral, son juicios orales predominantemente. ¿Por qué? Porque la primera etapa, que es demanda, contestación, esa definitivamente es escrita. Entonces, por eso digo que cada sistema de justicia en la oralidad tiene sus ajustes necesarios de acuerdo a la materia que corresponda. Presidenta, ¿estamos cercanos a la justicia? ¿Estamos cercanos a la independencia de cada poder? La independencia judicial siempre ha existido, ¿eh? Realmente es un mandato constitucional. Gozar de jueces autónomos e independientes está escrito en el artículo 17 constitucional. Entonces nosotros somos independientes y autónomos por sí. Por eso, bueno, estamos también dentro de esta división de poderes, pues que el legislador ha dicho, en tanto se crea pues el poder ejecutivo con unas facultades, el poder legislativo con otras y el poder judicial teniendo a su cargo la aplicación e implementación de el sistema de justicia, en este caso, bueno, pues la administración de justicia como tal. Entonces, en ese sentido, los jueces gozan de autonomía, de independencia en su función. Esto quiere decir que tienen que ser ajenos a cualquier circunstancia de cualquier naturaleza para poder resolver una controversia. Simplemente en materia penal, por eso precisamente fue esta reforma, para que las audiencias sean públicas, es decir, todo lo que en una audiencia se observa, pues se puede ver, es decir, el público puede estar viendo lo que dice el juez, lo que le está replicando, en este caso, por ejemplo, el defensor del imputado, y en el caso del Ministerio Público, cómo va llevando su defensa. Entonces, estas audiencias son públicas, por eso el principio de publicidad es el primer principio de que goza el sistema penal acusatorio. En este sentido, bueno, pues creo que se transparentan las determinaciones del juez y no hay esa suspicacia que quizá con el sistema tradicional como estaba escrito, bueno, pues era el juez, su expediente, su secretario, pues era como muy impenetrable, pues que alguien pudiera estar ahí presente cuando el juez dictara una sentencia. Casi siempre escarcelaban a la persona y bueno, pues ahí se le daba lectura y solamente los cercanos ahí la conocían, y ahora es público, son audiencias públicas. Entonces, desde su punto de vista, ¿estamos cercanos a la justicia con este nuevo sistema? Sí, la justicia definitivamente, pues yo no digo cercanos, realmente la justicia la estamos viviendo, la estamos aplicando, la estamos llevando a cabo y bueno, pues estamos a través de ello cumpliendo con nuestra principal función, que es esa, ¿verdad? El conocimiento de los casos y la aplicación de la justicia, del derecho que le llamamos, conforme a las reglas legales y a los parámetros de constitucionalidad que también nos exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, Presidenta, pues agradecerle esta oportunidad y la última pregunta sería, ¿cuál es el principal reto de este sistema penal acusatorio? Aunque obviamente, bueno, ya nos está comentando que se va a ampliar a otras materias de derecho, pero ¿cuál es su reflexión final? Mi reflexión final es que el principal reto lo tenemos ahorita en el recurso material y en el recurso humano. En el recurso, bueno, lo corresponde a infraestructura. Tenemos ahorita un proyecto de remodelación de este centro regional derivado de la carga tan importante que se está teniendo. También próximamente habremos de tener un concurso para crear nuevas plazas de jueces de oralidad, precisamente atendiendo al estado situacional que nosotros como Poder Judicial tenemos. Estamos constantemente nosotros viendo cómo crecen nuestras estadísticas. En realidad la materia penal ha crecido, desafortunadamente la incidencia en los delitos pues es la que nos marca las pautas, y en este caso el centro regional que en general las causas en estos centros regionales, que anteriormente teníamos alrededor de 2.500 causas, ahora tenemos casi 6.000 causas. Entonces esto te habla de un crecimiento y bueno, es precisamente de lo que tú decías, la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio es esto. Esto es realmente, es ir viendo el comportamiento ordinario, porque siempre hay temas pues que estén ahí a la vanguardia. Los jueces están en constante capacitación, unificación de criterios con Fiscalía, con Ministerio Público,
porque no debemos olvidar que somos un todo, realmente esto es un sistema, no estamos solos, pues para echar a andar el nuevo sistema de justicia penal se requiere que todos hagan su parte y la hagamos bien, y también se requiere que esta lo hagamos de manera coordinada, porque en el día a día se requiere unificar criterios. ¿Para qué? Para dar una mayor cobertura. Por ejemplo, hay abogados que en ocasiones se quejan de que no iniciamos exactamente a la hora que citamos a las partes a la audiencia, pero las audiencias no dependen totalmente de las horas, es decir, no es como cuando vamos a sacar cita para un corte de cabello, que ya sabemos cuánto nos vamos a tardar en un corte de cabello y ya sabemos cómo vamos a citar a nuestros clientes después. En este caso no, todas las audiencias tienen su grado de importancia y todas las audiencias son especiales y cada una es diferente, de modo tal que no se puede saber cómo va a ser el comportamiento de las intervenciones de las partes como para que el juez las acote. En ese momento el juez, por ejemplo, cuando se están desvirtuando de lo realmente esencial en el tema penal, sí los invita a que se centren en el tema que están, pero bueno, pues también no puedes decirle a la parte, pues ya no hable, ¿verdad? O ya no exponga, o ya no diga. Entonces, pues es muy formal. La forma como llevan las audiencias es una formalidad, y bueno, tenemos ya algunos temas de protocolos de cómo se llevan las audiencias, que los jueces no pueden evitar llevarlos a cabo porque son legales, son protocolos que ya tenemos establecidos. Y bueno, pues en ocasiones una audiencia que tenías programada para llevarla a cabo en 40 minutos, pues te puede durar 1 hora y media, 2. Entonces eso va retrasando las audiencias, pero pues es el sistema. ¿Lo vamos a perfeccionar? Yo creo que sí, porque también tenemos el apoyo de organismos internacionales como USAID, que es un organismo internacional con presupuesto propio, con metodologías especiales que nos ayudan en esta unificación de criterios tanto a Fiscalía como a nosotros, para ir precisamente acortando brechas en algunos temas de importancia, de cómo llevar mejor las audiencias, cómo sujetarse tanto en lo formal como en lo jurídico, pues para ir precisamente mejorando este sistema y consolidarlo cada vez más. Su nombre y Sí. cargo, por favor. Rocío Esther González García, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit.